Estoy cansado, no tengo ganas de ir a trabajar, todo me da igual, ojalá me suspendan. Estas son algunas de las frases que pueden darte la alerta de que tú tienes el síndrome de burnout. El estrés laboral puede llegar a ser tan intenso que termina afectando tu vida en diferentes aspectos, por ejemplo, dolores de cabeza, malestares gastrointestinales, insomnio, problemas relacionales, absentismo laboral, distanciamiento afectivo, ansiedad, disminución del rendimiento laboral, negación de los síntomas anteriores y desplazamiento de los síntomas o de los sentimientos, mejor dicho, hacia otros ámbitos de tu vida. Y estos son algunos de los síndromes o de los síntomas del famoso síndrome de burnout, según su clasificación en 4 grupos, que son los síntomas psicosomáticos, conductuales, emocionales y defensivos. Algunas de sus consecuencias, si no te das cuenta y lo tratas a tiempo, pueden llegar a ser un mayor riesgo de tener enfermedades psiquiátricas, mayor facilidad para la adicción a drogas, mayor absentismo laboral, dificultades para trabajar en grupo, disminución para el rendimiento, mayor probabilidad de errores, alteraciones de la memoria y aprendizaje e inclusive trastornos de índole sexual. Así que en este video te voy a explicar un poquito más sobre este síndrome para que comprendas qué es en realidad y que así puedas identificar si tú lo tienes y que puedas hacer algo ya. Realmente no se le ha dado la importancia debida a esta afección, de hecho ni siquiera se encuentra reconocido en el DSM, aunque sí se menciona brevemente en la clasificación internacional de enfermedades. En algunos países europeos, a los pacientes con desgaste profesional se les diagnostica como un síndrome de neurastenia. Y esto en psiquiatría significa que es un trastorno de tipo neurítico caracterizado por un cansancio inexplicable que aparece después de realizar un esfuerzo físico o mental. Y esto puede tener como consecuencias una disminución en la eficiencia para realizar o resolver tareas cotidianas y si se mantiene durante mucho tiempo puede llegar a causar trastornos depresivos o incluso de ansiedad. A este síndrome también se le conoce como el síndrome de desgaste ocupacional, síndrome del trabajador desgastado o consumido, síndrome de quemarse por el trabajo o síndrome de la cabeza quemada y también como síndrome del profesional quemado. Desde 1960, Bradley describe este síndrome como una metáfora de un fenómeno psicosocial presente en agentes de la policía de libertad condicional, utilizando el término staff burnout. Más adelante, en los años 70, específicamente en el 74, Herbert Freudenberger, psicoanalista de la ciudad de Nueva York, define este síndrome con ese nombre como tal. 2 años más tarde, en el 76, la psicóloga Christina Maslach lo presenta ante el Congreso de la Asociación Estadounidense de Psicología y lo define como un síndrome tridimensional. Y esta tridimensión incluye el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Y esto ocurre en sujetos que trabajan directamente en contacto con pacientes o con clientes. Los más vulnerables son aquellos profesionales que tienen interacciones humanas intensas o duraderas. Y lo que les caracteriza a estos profesionales es que tienen un desempeño satisfactorio, están comprometidos con su trabajo y se ponen expectativas muy altas respecto a las metas que se proponen. Entonces el desgaste profesional aparece en respuesta al estrés crónico o constante y a la sobrecarga laboral como tal. Por lo mismo es bastante frecuente que este síndrome aparezca en personal sanitario especialmente, o al menos en quienes se identificó inicialmente, por ejemplo médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas, farmacéuticos y otras especialidades más que tienen esta interacción humana como tal. En cuanto a la distribución del género, hay varias investigaciones que dicen que las mujeres tienen mayor prevalencia que los hombres. Sin embargo, esto va a depender de en qué dimensión se esté hablando como tal. Maslach y Jackson propusieron las siguientes dimensiones. La primera es el cansancio emocional, que tiene que ver obviamente con el agotamiento emocional debido a las exigencias de trabajo. En esta dimensión sí que aparece una mayor prevalencia en cuanto a mujeres. Luego, la segunda dimensión es la despersonalización, que tiene o que valora el grado de indiferencia y apatía frente a la sociedad. En esta dimensión padecen más o tienen una mayor prevalencia los hombres. Y la tercera dimensión es una baja realización personal, la cual es mixta, y esto valora el sentimiento de éxito y de realización personal como tal. Se realizó una revisión de distintos artículos que hablan sobre este síndrome y su relación con el estrés laboral como tal, con el objetivo de poder definir conceptos y la relación que estos dos tienen entre sí. Aunque el personal de salud es quien presenta un mayor riesgo de este síndrome, estos fenómenos pueden aparecer, o este fenómeno como tal puede aparecer en cualquier persona cuya actividad implique una relación constante con personas. Vamos a decir que el estrés laboral son todos los fenómenos que suceden en el organismo del trabajador como consecuencia de la presencia de agentes estresantes nocivos derivados directamente de la actividad laboral. Además, es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias
y presiones que no se ajustan a sus conocimientos y que ponen a prueba su capacidad para afrontar situaciones. Con esto estamos diciendo que tiene una parte meramente física que sufre el cuerpo y hay otra que es percibida. Y aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas, a menudo se agrava cuando el individuo percibe que no recibe suficiente apoyo de sus superiores, de sus compañeros de trabajo y cuando considera que el control sobre sus tareas realmente es limitado. Los estímulos psicosociales en el ámbito laboral como tal se basan en percepciones y experiencias muy diferentes. Algunas son de carácter general y otras tienen más relación con las expectativas personales del individuo, por ejemplo las de tipo económico, las referentes al desarrollo personal y las que tienen que ver con las relaciones humanas y sus aspectos emocionales. Y estas consideraciones son realmente importantes porque el enfoque más común para abordar la interacción entre el medio laboral y la salud de los trabajadores ha sido ante la presencia o a través de la presencia o ausencia de estrés. Los principales generadores de estrés en el trabajo involucran aspectos de organización, administración y sistemas de trabajo y además la calidad de las relaciones humanas como tal. En la actualidad se han producido acelerados cambios tecnológicos en las formas de producción que afectan directamente a los trabajadores en sus rutinas de trabajo, modificando todo su entorno laboral y aumentando la aparición o el desarrollo de enfermedades crónicas por estrés. Estos son algunos de los principales factores psicosociales que con frecuencia condicionan la presencia de estrés laboral. El desempeño profesional, dirección, organización y función, tareas y actividades, ambiente de trabajo y jornada laboral. Cada uno de estos grupos tiene diferentes factores que es a través de los cuales se evalúan. Cuando el nivel de tolerancia al estrés es deficiente o cuando las tensiones externas son demasiadas, el individuo puede llegar a desarrollar o manifestar múltiples trastornos, no solo en el aspecto mental o conductual, sino también en el plano físico. Y esto es lo que yo veo constantemente en la clínica. Vamos a decir que en términos generales un trabajo va a ser saludable cuando la presión sobre el trabajador se corresponde con sus capacidades y habilidades y el grado de control que tiene sobre sus actividades también. Aquí tiene muchísima importancia lo que hablé anteriormente sobre la parte percibida en cuanto al síndrome de burnout. ¿Qué quiere decir? Si la persona no se siente capaz de desarrollar la tarea que se le está adjudicando, entonces ahí aparece esta carga de estrés. Sin embargo, muchas veces esta podría ser uno de los matices del síndrome del impostor como tal. Cuando el estrés laboral entonces es constante, la persona puede estar cada vez más angustiado o irritable, ser incapaz de concentrarse o de relajarse, incluso puede llegar a tener dificultades para pensar con lógica y tomar decisiones, puede disfrutar cada vez menos de su trabajo, puede sentirse cansado, deprimido o intranquilo constantemente, puede llegar a tener problemas para dormir, sufrir enfermedades graves como cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la presión arterial, trastornos musculoesqueléticos, cefaleas o migrañas. Pero vamos a decir que no únicamente son las situaciones laborales las fuentes de estrés. Actualmente se han identificado otro tipo de situaciones que pueden generar estrés o presión en una persona. Y a estos estresores se les divide en 3 categorías distintas según su origen. La primera es los ambientales y aquí influye lo que es el ruido, el tráfico, largas distancias recorridas, inadecuadas condiciones físicas en los lugares de trabajo como tal, la inseguridad pública y los desastres naturales. El siguiente es el familiar, la siguiente categoría es la familiar, y aquí los problemas de padres e hijos pueden ser uno de los factores, pueden haber conflictos conyugales, enfermedades o la muerte de algún familiar también. La siguiente categoría es los problemas personales como tal, como sentir una insatisfacción en el cumplimiento de las metas o bien en el planteamiento de metas muy altas que finalmente no se logran cumplir. Y la última categoría son varios u otros que incluyen los conflictos con patrones o compañeros de trabajo o llegar tarde a una cita o dejarlo o que lo dejen plantado en una cita de trabajo, por ejemplo. Entonces, en su evolución el estrés se desarrolla a través de diferentes fases de respuesta. La primera es la fase de reacción de alarma. Y esto quiere decir que ante un estímulo estresante el organismo reacciona automáticamente preparándose para la respuesta y la acción. Es decir, se genera una activación del sistema nervioso que lo he mencionado en otros videos con las típicas manifestaciones de sequedad de la boca, por ejemplo, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la tensión arterial, aumento de la síntesis de glucosa y la secreción de adrenalina. Y eso es lo que hace que tengas todas esas sensaciones en tu cuerpo cada vez que te sientas estresado. La siguiente fase es la fase de resistencia y aquí
Esta fase aparece cuando el organismo pues, ya no tiene tiempo para recuperarse como tal y continúa en una hiperactividad funcional para hacer frente a la situación, pero que finalmente genera una reducción de las capacidades de las respuestas endócrinas. Y finalmente esto va a llegar a la última fase, que es la fase de agotamiento. Y esto quiere decir, el cuerpo llega a superar las capacidades de resistencia, que es la segunda fase, y por ende el organismo entra en una fase precisamente de agotamiento como tal. Y esto va a traer como consecuencia la aparición de alteraciones psicosomáticas diversas. El síndrome, además, se puede manifestar en 4 niveles de severidad distintos. El primero es falta de ganas de ir a trabajar. ¿Por qué? Por dolores corporales distintos e inespecíficos. El segundo es cuando se empieza a generar un malestar durante la interacción con otras personas. Y aquí puedes sentir la persona que todos están en su contra, y entonces aquí en esta fase es donde se empieza a incrementar el ausentismo laboral. La tercera fase es la disminución notable en la capacidad laboral. Aparecen enfermedades psicosomáticas y luego inicia la tendencia a la automedicación o al consumo de bebidas alcohólicas. Y la cuarta fase como tal es cuando ya superaron las 3 anteriores y finalmente se genera una etapa de alcoholismo franco o farmacodependencia, si es que empezaron con automedicaciones. Pueden haber aquí ya intentos de suicidio, accidentes y de abandono definitivo del trabajo. La psicóloga Maslach observó que aun cuando los trabajadores de salud pudieran ser exitosos o aparentemente estar satisfechos profesionalmente, con el paso del tiempo algunos de ellos terminaban quemándose o agotándose profesionalmente después de meses o de años de trabajo y dedicación. Y esto se va a ver reflejado en una mala calidad en la atención a los pacientes como tal. Para esto quiero invitarte a que veas el video de los 5 momentos de oro en una consulta médica en mi canal de YouTube, que te voy a dejar el link en la descripción. Además, el síndrome de burnout se define entonces como una respuesta al estrés laboral crónico que se caracteriza por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como la percepción individual de encontrarse emocionalmente agotado. Vamos a poner un poquito en contexto esto en cifras. El problema es el origen del 50% de bajas laborales en la Unión Europea y anualmente llega a afectar hasta 40 millones de trabajadores con un coste económico de más de 20 millones de euros. Y esto es sin contar los costos en rendimiento y salud como tal. Y en países desarrollados como Nueva Zelanda también se ha estudiado este problema en el personal médico, encontrando que hasta el 28% manifestaba problemas en 2 de las 3 dimensiones evaluadas en el inventario de Maslach. Dentro del ejercicio de la profesión médica existen especialidades que por sus características pueden ser de mayor riesgo, como ejemplo el personal médico que labora en servicios de urgencias, en cuidados intensivos o quienes practican la psiquiatría o la medicina interna. Entonces, el inventario de Maslach es utilizado para evaluar este trastorno y es un instrumento clinimétrico con un formato de autoaplicación que tiene 22 ítems y 7 opciones de respuesta para cada una de ellas, con una escala de 0 a 6. Y que mide 3 dominios del síndrome de burnout, que consisten en 1. El primer dominio es el cansancio emocional, el segundo es el dominio de la despersonalización y el tercero es el de realización personal como tal. Puntuaciones altas en los primeros 2 y baja en el tercer dominio es lo que va a definir el síndrome. Si quieres hacer el cuestionario, te dejo el link en la descripción para que descubras si tú estás con un síndrome de burnout y en qué grado estarías de severidad. Ahora, te voy a compartir 9 puntos claves que son propuestos para la prevención como tal. 1. Llevar un proceso personal de adaptación de expectativas a la realidad cotidiana. 2. Trabajar en tu propia formación. 3. Guardar un equilibrio entre tus áreas vitales de la vida: familia, amigos, aficiones, descanso y trabajo. 4. Fomentar una buena atmósfera de equipo, es decir, espacios comunes y objetivos comunes. 5. Limitar la agenda laboral. 6. Tiempo adecuado por cada paciente o por cada actividad que realices. 7. Procurar el tiempo de formación continua dentro de la jornada laboral. 8. La coordinación de espacios comunes y objetivos compartidos. Y 9. El diálogo efectivo con las autoridades. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan beneficiarse de esta información y así podamos vivir liviano, sin estrés.